Boric, Lula y Ucrania. Boric se debería pronunciar Boric, yo estoy convencido, pero bueno, no lo hace él, no lo voy a hacer yo. Hubo un pequeño escándalo de ayer, porque fue muy evidente la diferencia del trato de Boric con Zelensky y de Lula con Zelensky. Lula se sentía más incómodo que si hubiera traído ropa interior hecha de cactus. Estaba totalmente fuera de sí. No le hacía ninguna gracia estar con Zelensky. Y he oído muchos análisis absurdos sobre esto, incluso uno que decía, bueno, pero es que es una cosa de edad. No, Lula es un hombre de 77 años, es cierto, Boric es un hombre de 37, pero también el príncipe heredero Bin Salman tiene 38 años y el rey Harald V de Noruega, que ha estado apoyando a Ucrania, tiene 77, o sea que no es una cuestión de edad. No, tiene 83, creo que Harald V de Noruega. Es decir, no, el problema es una visión que está dañando enormemente a la izquierda en una parte absolutamente irracional y estúpida, de una ignorancia arrolladora, y de otra parte otra que es simplemente estúpida. Bien. ¿Cuál es la enormemente estúpida e ignorante? Aquella que sigue creyendo que Rusia es un país con un gobierno de izquierda, que Rusia es comunista. Todavía se lo ha oído a alguien, claro, pero es que como no les gusta que los rusos sean comunistas, pues mira, el Partido Comunista Ruso lleva bastantes pocos votos cuando hay elecciones en Rusia, pero ¿de dónde sacas que Rusia es comunista? Rusia es una cleptocracia ultracapitalista, sin control alguno, donde tú puedes ser rico siempre y cuando adores a Putin, y el día que te pones en contra de Putin, pues hasta dejas de ser rico, como le pasó a Jodorkovsky. Bien, eso es absolutamente idiota. Rusia es el peor ejemplo para la izquierda de cualquier tipo. Es un totalitarismo brutal, irracional, cleptocrático, quiere decir, dominado por gobierno, quienes están en el gobierno roban constantemente, que no tiene ningún beneficio para el ruso común y corriente respecto de otras posibilidades de organización. Bien. Entonces, quienes creen que al defender a Rusia defienden el comunismo o el marxismo o la izquierda bolchevique, pues están tan perdidos como quien cree que al defender a Donald Trump está defendiendo a las mujeres. Más o menos por ahí. Por ahí va la cosa. Bueno, pero hay otra visión. La visión de que finalmente Rusia se está oponiendo a Estados Unidos, se está oponiendo a Europa, se está oponiendo a la Unión Europea y a la OTAN. La OTAN la odian, claro, la odiaban antes porque se oponía a la Unión Soviética, pero nunca le hizo nada a la Unión Soviética, hay que decirlo también. La OTAN tiene 4 acciones militares a lo largo de toda su historia, y te la pintan como si hubiera invadido hasta tu casa. La idea de que al oponerse Rusia a lo que no nos gusta, que es la historia de atropellos de los Estados Unidos, los colonialismos europeos de los siglos anteriores hasta mediados del siglo XX, y algunos que todavía siguen, pues tienes que apoyar a Rusia porque va en contra de todo eso. Lo cual me parece profundamente estúpido por una mera razón. Mira, con esa lógica te alías a Hitler para ir en contra de los Estados Unidos y de Inglaterra y de Francia y de Occidente, ¿no? No porque Rusia o Putin se oponga o luche contra Estados Unidos o diga que lucha contra Estados Unidos porque es más de aquí para afuera que de aquí para adentro, no por eso se justifica lo que hace. No por eso merece el apoyo de alguien que tenga una mínima posición moral.
Boric ha mostrado la capacidad de tener una posición moral que le impide ir en contra de las víctimas de una agresión imperialista brutal, bestial, que mata civiles todos los días. Mientras estamos hablando aquí ustedes y yo, están lloviendo misiles sobre algún lugar de Ucrania donde no hay soldados ucranianos. Hay hombres, mujeres y niños ucranianos civiles que no tienen nada que ver con la guerra y que están siendo asesinados todos los días por Putin. ¿Cómo puedes desde la izquierda convalidar eso? Es que Ucrania era nazi. Supongamos, ¿justifica eso el asesinato de civiles? ¿El secuestro de niños, que es un crimen de guerra brutal, para rusificarlos como Hitler germanizaba a los niños polacos que eran rubitos? No. Lula se ha equivocado gravemente y mucha izquierda se ha equivocado y se está equivocando gravemente. Si yo tuviera que elegir entre un mundo democrático al modo europeo y la cleptocracia, la caquistocracia de Rusia, no tengo que pensarlo mucho. Elijo Europa. ¿Sabes qué? Por una simple y sencilla razón. Porque aquí puedo luchar por políticas más de izquierda. Porque aquí puedo estar en desacuerdo con el gobierno. Porque aquí puedo protestar. Porque aquí me puedo levantar a media calle y decir no estoy de acuerdo sin miedo a que me rompan la cabeza o me maten. Porque aquí tengo la posibilidad de provocar la evolución de mi sociedad, cosa que en Rusia o en China no está ocurriendo, ni va a ocurrir. Así que, dicho eso, creo que Lula se ha equivocado enormemente y no es una cuestión ni de edades ni de ideologías en sí, sino de qué tan leal eres a los principios de tu ideología. Si tú buscas la mejor vida para los más desprotegidos, estás con Ucrania. Si lo único que quieres es vencer a Estados Unidos, pues estás con Putin y mañana puedes estar con Hitler. Ni Stalin fue tan bruto. Y mira que Stalin era bruto. Pero cuando Stalin fue invadido en la Operación Barbarroja en 1941, se alió a Churchill, a quien odiaba. Y se alió a Roosevelt, a quien odiaba. Y se alió a la Francia Libre dirigida por De Gaulle, a quienes odiaba. Pero no era tonto. Sabía de qué lado estaba la supervivencia y de qué lado estaba la muerte. Si Stalin puede tragar con Churchill para destruir a Hitler, cualquier comunista de hoy debería poder estar con la Unión Europea y con Ucrania para derrotar a quien los invadió. Como dijo presidente albanés, ahora que Zelensky habló en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el embajador ruso protestó muchísimo, es un tipo absolutamente desagradable, y él protestó muchísimo que no debería dársele la palabra a Zelensky, y el presidente la presidencia rotativa y temporal, acuérdense que hasta López Obrador fue presidente del Consejo de Seguridad, con un discurso lamentable. El presidente de Albania, que está dirigiendo el Consejo de Seguridad, le dijo, si usted no quiere que el señor Zelensky hable, es muy fácil. Retiren a sus tropas de Ucrania y entonces no le damos la palabra al señor Zelensky porque no hay por qué dársela. ¿Qué le diría a Zelensky en general? Gracias porque has dado un ejemplo extraordinario. Y hay una cosa que yo que sigo a Zelensky, que sigo los acontecimientos en Ucrania, que ustedes probablemente no saben. Zelensky está llevando a cabo una lucha detrás de todo el asunto mediático por limpiar de corrupción Ucrania. Ucrania era un gobiernos que tenían una enorme cantidad de corrupción, esto no se puede negar, tampoco justifica que se les ataque, se asesine a los civiles, pero tradicionalmente Ucrania ha tenido graves problemas de corrupción y está luchando y trabajando contra ello, por la transparencia, por la democracia, por la rendición de cuentas de los propios políticos. Está trabajando Zelensky intensamente detrás de bambalinas, detrás de todo el asunto de la guerra que ocupa pues la principal atención.
si logra vencer a Putin, que yo espero que lo logre, vencer a Putin significa que Putin regrese, que Rusia regrese a sus fronteras aprobadas en 1991 y 1994, va a pasar a la historia Zelensky. Pero si logra además establecer un sistema democrático de transparencia, de mayor transparencia, de menor corrupción, de mayor claridad, de mejor posibilidad de juego democrático, es uno de los personajes del siglo XXI ya. No sé si es el caso.